Hola, bienvenido a esta transmisión. Hay un millón de cosas que están sucediendo ahorita, pero ninguna de esas tiene que impedirnos ir por lo más importante. Y lo más importante es conocer y seguir conociendo y dar a conocer quién es Dios hasta los fines de la tierra. El objetivo de este estudio es que podamos analizar la carta más importante del Nuevo Testamento, la carta a los Romanos, y ver qué es lo que está diciéndonos aquí Pablo y la forma en la que quiere actuar con nosotros y la forma en la que quiere seguir moviendo ese evangelio que es tan importante para Dios. Entonces, sin más, te pueden acompañar ahorita a leer Romanos 1, versículo 18. Vamos a leer del versículo 18 hasta el versículo 23. Comienza: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre, de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Me acompañan a orar? Padre, gracias porque podemos escuchar tu voz en tu palabra. Gracias porque tú te has revelado a todas y cada una de las personas. Ayuda a que podamos ver más claramente la forma en la que tú nos ves, la forma en la que estaríamos nosotros sin ti, que hemos abandonado tu gloria, que todos nos hemos rehusado a ver quién eres tú y que tú eres el único medio por el cual nosotros podemos llegar a conocerte, que a través de la fe es la única razón por la cual nosotros podemos decir tu nombre y por la cual podemos alabarte. Padre, haz que esto forme parte de nuestras vidas, que esto sea algo que dure cada día y siempre, que sea todo en el nombre de tu Hijo, Jesús. Amén. Bueno, ahorita lo que vamos a ver es un pasaje muy duro y muy largo que se extiende desde el versículo 1:18 y acaba hasta el 3:21. El capítulo 3, versículo 21, ¿no? Y lo que está haciendo Pablo aquí es que él había estado hablando antes acerca de la existencia del evangelio, ¿no? Y menciona muchas características de él. Dice primeramente, versículo 1:1 es el evangelio de Dios. Versículo 1:2 es un evangelio que él había prometido. Versículo 1:6, que es para todos los que están llamados a ser de Jesucristo, entre los cuales está todo el mundo, ¿no? Y luego nos empieza a listar las razones por las cuales él iba como un evangelista, como alguien que iba plantando iglesias en todo lugar, y las razones eran porque él quiere que toda la fe se esparza en todo el mundo, y la única razón por la cual él no se movía es la que aparece en el versículo 13, que dice que él había sido estorbado para tener. Pero la razón por la cual él había sido estorbado era por Dios mismo. O sea, él quería ir y dar a conocer este evangelio en todo el mundo por Dios. Y la única razón por la cual él no había podido, en esta carta, haciendo referencia a Roma, la razón por la cual no había podido en Roma todavía, era porque había sido estorbado por Dios mismo. Y entonces él se sigue moviendo como alguien que es un deudor, como menciona él, porque ¿qué es lo que más nos haría tener una deuda con alguien que el hecho de recibir algo que no merecíamos? ¿Sabes? Si tú y yo recibimos el evangelio y es algo que es por gracia y nosotros no tenemos nada que ver, entonces tenemos una deuda que tenemos que ir y transmitir a todas las personas, porque es un evangelio que está abierto a todos, ¿sí? El caso es llamar a las personas a la fe y decirles con palabras claras que no me avergüenzo del evangelio, versículo 16, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio
se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo está creciendo eso durante toda esta carta, y toda esta carta está enfocada en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿A quiénes está llegando ese Evangelio? ¿Cómo hay que transmitir ese Evangelio? Y eso tenemos que ver nosotros. Estos 2 versículos revelan el tema principal de toda la carta, ¿no? Y al final del pasaje cambia la vida. ¿Por qué? Porque él dice entonces, el justo por la fe vivirá. Cambia el sentido de la vida por completo. Porque lo que sucedía antes no era vida. La vida es algo que es después de conocer el Evangelio. Es algo futuro para muchas personas en el mundo. Es algo futuro, o era algo futuro para ti antes de que lo conocieses. Y ahora hay un cambio drástico en la vida, de modo que ahora tenemos algo nuevo, ¿no? Y eso nos señala 2 cosas. Una, Dios es aquel que está dando vida ahorita. Dios está llamando a todas las personas para que puedan voltear y verlo a Él. Y 2, tanto judíos, que son las personas que tenían las escrituras, que podían estar leyendo de Dios y lo conocían desde que ellos eran pequeños, y tanto judíos como gentiles, que son las personas que no son judías, todo el resto de la humanidad, que no tenía las escrituras, las sagradas escrituras, eran exactamente iguales y tienen que llegar a exactamente igual en los mismos términos a Dios. Entonces, para entender el Evangelio, primero tenemos que entender lo que dice Pablo en el capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Versículo 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. De modo que tanto el religioso que lleva toda su vida conociendo las escrituras y llenándose de información, como aquel que no conocía en lo absoluto una palabra de Dios, ambos son exactamente iguales. Y la condición de Roma es perfecta para transmitir eso, porque es una ciudad que está cimentada en un lugar donde hay puramente corrupción. Es la capital del mundo en corrupción, pero también hay judíos que están transmitiendo la palabra, y se formó una iglesia que está formada por ambos grupos. Y entonces Pablo tiene que ir a ambos grupos y tiene que predicarles a los dos y tiene que decirles a ambos, de modo que vean que no tienen excusa, de modo que vean que no pueden decir los gentiles, no tuvimos oportunidad de conocer a Dios, o que digan los gentiles, nosotros no nos preocupamos por eso porque tenemos mayores privilegios, porque tenemos el pacto. Pero no, porque ese pacto ellos mismos lo rompieron desde el inicio. Estos 2 argumentos, la culpabilidad de los gentiles que no conocían las escrituras y la igualdad de los judíos, son los que se desarrollan en esta parte, en esta sección. La parte de los gentiles, capítulo 1, versículo 18, y terminando el capítulo, y la parte de los judíos, desde el versículo 2.1 hasta el capítulo 3, versículo 20 y 21, comienza la manifestación de la justicia de Dios de otra forma. Sí, todo está revelando una forma de justicia, pero no es una forma de justicia que nosotros queremos recibir. Nosotros queremos la otra forma. ¿Sí? Entonces hay que ponernos a checar qué dice. ¿Va? El punto principal del pasaje entonces es que haya una unión sólida entre el versículo 17, que dice, en el Evangelio se revela la justicia de Dios, y con el versículo 18, que dice, la justicia, que diga, la ira de Dios se revela desde el cielo, ¿no? Y los une la palabra se revela. ¿Por qué? Porque esa revelación de la fe y la revelación de la ira están unidas, ¿no? Porque la fe es la única forma en la que podemos llegar a Dios. Porque la ira
está presente por todas las acciones humanas y el pecado que nos impide a nosotros tener alguna visión clara de quién es Dios por nosotros mismos. Nosotros no podemos ver absolutamente nada. Y tenemos que ver entonces nuestra condición como hombres pecadores y no como personas que son buenas, ¿no? Tenemos que recibir esto como algo que está refiriéndose a nosotros y no algo que está refiriéndose a personas que son inocentes, sino que tenemos que darnos cuenta qué es el pecado. En el mundo todos están conscientes del pecado, pero en una forma muy pequeña, porque es tanto así lo que estamos conscientes que si sucede algo malo, nos ponemos a pensar que no lo merecemos. Y eso automáticamente delata cómo nos vemos como pecadores. Y es muy poco. Pensamos que no lo merecemos. Pensamos que es una injusticia. Y sí es una injusticia cuando alguien hace algo mal, pero no es una injusticia contra ti y para mí, sino contra Dios, primeramente. Y entonces tenemos unas objeciones. Objeciones que dicen las personas. Ejemplo, ¿cómo pueden hablar esto los cristianos? ¿Cómo puede decir esto Pablo? Escribió la carta. ¿Y cómo puede acusarnos de algo tan grande? Si es que Pablo, que era el mayor de los pecadores, Pablo, que no hizo nada bueno para recibir a Dios en el camino a Damasco en Hechos 9, Pablo que dijo de sí mismo en 1 Timoteo 1:13 que él había sido perseguidor, blasfemo, perseguidor e injuriador. Perseguía a cristianos. Y Pablo es ahora el que está enviando esta carta y es ahora el que está diciendo con estas palabras fuertes que hay una culpa en el hombre y que es necesario un cambio tan brusco como el que él está realizando de decir, se está presentando la justicia, a pasar inmediatamente después a decir se está presentando ira. Se está presentando ira. Y ahora, ustedes, tú y yo también, que estábamos en una vida de pecado, que estábamos en una vida completamente lejana a Dios y en contra de Dios, ¿cómo es que ahora nosotros podemos decir esas mismas palabras? ¿Cómo es que podemos hablar palabras duras acerca de la ira de Dios y hacerlo sin temor? Y la razón es que la justicia de Dios está siendo revelada ahorita. La justicia de Dios está siendo revelada en la predicación del Evangelio, que es lo que hacía Pablo, ¿no? Pablo iba y predicaba el Evangelio, predicaba quién era Jesús, cuál es la obra que él hizo, y eso estaba siendo revelada, pero a la par, hoy en día, que hay personas cristianas que están diciendo, vengan y crean, también se está revelando a la par una ira, es una ira presente. Cuando dice que se revela, dice una palabra que es apocaliptetae, que significa el verbo presente de ser revelado algo, es el verbo presente de la palabra de la cual proviene Apocalipsis, nuestro último libro de la Biblia, que hace referencia en ese caso a una revelación de las palabras de Jesús a Juan y a la iglesia. Y en este caso es una revelación presente de la ira de Dios. En otras palabras, para que se revele la justicia, se tiene que revelar también la ira. ¿Sí? Y tenemos que ver entonces que no hay bondad de hombres en ninguno. No hay bondad en lo absoluto. Y si hubiese bondad, sucederían tres cosas. Una, si hay bondad que surja del centro de los hombres, entonces no habría necesidad de Dios, en el sentido de no necesitaríamos que Él nos salvara a nosotros. Dos, si hubiese bondad de hombres, entonces hay una esperanza de nosotros confiar en los hombres y no habría una esperanza en Dios. Y tres, si hay bondad en los hombres buenos pueden llegar a Dios. Y entonces los que ya hicimos pecados estamos perdidos. Estamos absolutamente perdidos.
en un lugar donde habita justicia de Dios, no puede habitar justicia de hombres. ¿Sí? Una justicia perfecta no habita con una imperfecta. Y esa es la condición mental. El hecho de creer todo esto es la condición mental de millones de personas, millones de hombres en todo el mundo. Y lo que está haciendo Dios a través de estos versículos es que está haciendo lo más amoroso que puede hacer, que es revelarnos lo contrario, de modo que podamos arrepentirnos, de modo que podamos cumplir lo que dice en el versículo 2, 4, que dice, capítulo 2, versículo 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Tiene que guiarnos al arrepentimiento. Dios es como un doctor que ve a pacientes con cáncer y sabe que el tratamiento va a doler, pero va y les dice, sabe que la noticia va a doler, pero va y les dice, porque sabe que el primer paso para afrontar esa enfermedad es tener conciencia de que existe. Y nosotros como pacientes del mejor doctor tenemos que acercarnos, humillarnos y decirle, nosotros te necesitamos a ti. Y sánanos. Y Pablo quiere que vean esa iglesia y hoy nosotros que tenemos ese cáncer y que demos una vuelta. Quiere que veamos esa revelación de ira para que dejemos de atesorar ira venidera, como dice el versículo 2, 5, que dice, pero tú, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira. Esa es una ira futura. Y Pablo no quiere que lleguemos a esa ira. Pablo quiere que nos demos cuenta del capítulo 2, 4, que hay que arrepentirnos. ¿Sí? La bondad de Dios que nos guía al arrepentimiento sin excepciones. Entonces los hombres gentiles que no tienen las escrituras tienen que darse cuenta que conocen a Dios y le deben sus vidas, pero no le glorificaron pasado ni le dieron gracias, sino que lo cambiaron por cosas corruptibles, que se hicieron a sí mismos merecedores de ira, que la justicia no proviene de ellos, sino que para Dios la única justicia que vale es la que proviene de Él mismo. Veamos entonces los argumentos de Pablo aquí, ¿sale? Primeramente, capítulo 1, versículo 18. Y lo que se enfoca este versículo es en hacer referencia a que la ira que tenemos es merecida. ¿Sí? Primer punto, una ira merecida. Pablo comienza diciendo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira que está hablando es presente, pero la razón que viene en el versículo 21 y 23, son algo que es pasado, ¿no? Que dice el versículo 21, no le glorificaron tiempo pasado, ni le dieron gracias, se envanecieron. 23, cambiaron la gloria. Y la frase desde el cielo nos hace referencia a que proviene completamente de la mano de Dios. ¿Sí? Entonces esta es la forma en la que está viendo Dios unas acciones pasadas y está actuando hoy en el presente. ¿Sí? Desde el cielo. Nos dice tres cosas. Una, se revela. Se revela. O hace referencia a una ira presente. ¿Cambia? Hace referencia a una ira presente. Se revela, hace referencia a una ira presente.
pero también hace referencia a que entonces va a existir una ira futura. Cuando dice en el versículo 2:5, acumulan ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Una ira que va a ser presentada en Apocalipsis 15:1 a través de las plagas, en Apocalipsis 16:1 a través de las copas de la ira, y nos está apuntando entonces que tenemos que ver esa ira presente como una advertencia, una pequeña probada, como las que nos dan antes de comer un helado y comprar el grande, y nos dan un pequeño sorbo de qué es lo que está diciendo Dios, de modo que podamos ver que estamos atesorando eso, ¿no? Que tenemos una sentencia todos, pero que no es una sentencia final todavía, ¿no? Es para todos los que están fuera de Cristo ahorita. La siguiente parte del versículo nos dice que es una ira desde el cielo. O sea que hace referencia a que es una ira soberana. Significa, Él está arriba del cielo. Más bien el cielo es lo que está arriba de nosotros, y todo lo que está abajo del cielo, eso es lo que está recibiendo la ira. Es soberana porque está arriba de todo, ¿sí? Está arriba en tiempo, está arriba en propósito, está arriba e implica que es para todo lo que está abajo, ¿sí? Después nos dice, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. O sea que es una ira justa. Si está yendo contra injusticia, entonces es una ira que es justa. Es una ira muy diferente a la que tenemos tú y yo, a la que tenemos cuando nosotros nos enojamos. La ira de Dios en griego se escribe orge, O-R-G-E, y la ira del hombre se escribe thymos, que es T-H-Y-M-O-S. T-H-Y-M-O-S. Las diferencias de estas dos iras son enormes. La ira de los hombres es pecaminosa, o sea, viene del pecado. La ira de los hombres evitará que hombres entren al cielo. Otra diferencia es que la ira de Dios y la ira del hombre no producen justicia. ¿Va? Santiago nos menciona en el versículo 1, 19 y 20 que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no produce justicia. Entonces, hay una diferencia ahí en el hecho de que no es justa, ¿sí? La ira de Dios tiene justificación, tiene una razón de ser, es justa porque está yendo en contra de todo lo que es injusto. Y como nos menciona el capítulo 12, versículo 19, es suya la venganza solamente. Y entonces los hombres no tenemos que vengarnos, sino que Dios es aquel que va a juzgar más perfectamente, y lo va a hacer ahorita en una medida, y lo va a hacer de forma completa cuando esté su juicio, ¿sí? Y 3, lo que nos dice el versículo después de esto es que es para los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces es una ira revelada contra un pecado principal, ¿sí? 2 palabras aquí que dicen contra toda impiedad e injusticia están haciendo un énfasis, porque ambas palabras significan algo muy similar, que es el hecho de que es maldad, una maldad moral y una maldad en acción y una maldad contra Dios, y está haciendo énfasis para decirnos el pecado que está haciendo esa maldad es detener la verdad. Esta palabra detener nos hace referencia a suprimir la verdad, como aplastarla y seguir empujándola hasta que no puede verse esa verdad, ¿sí? La impiedad e injusticia que mencionan son 2 palabras en griego también. Una palabra que es asebeian, que es la que hace referencia a impiedad, y que hace referencia a actos de maldad. Y la segunda palabra es adikia, que son actos de maldad injusta, y hace referencia a la injusticia. Apuntan al énfasis, y entonces el pecado que nosotros estamos haciendo todos es detener injustamente la verdad, ¿sí? Entonces, aplastar, y esa primeramente suprimir la verdad, es dentro de cada uno de nosotros.
Entonces, si nosotros recibimos la verdad, nosotros vemos a Dios y conocemos a Dios y empezamos a decir que no existe ningún Dios, ¿sí? Como nos menciona Proverbios, el impío, el pecador, es aquel que dice no hay un Dios. Y entonces nos envanecemos en nuestros razonamientos y nuestro necio corazón se oscurece. Ese es el punto del versículo, que es una ira merecida. Como menciona después, no hay excusa. Pero ellos están actuando conscientes al suprimir la verdad, ¿no? Y cada uno de nosotros. La objeción sería decir exactamente lo contrario. Entonces podríamos decir nosotros que no es merecida porque no hay una culpa, porque nosotros no conocemos a Dios, no conocemos sus mandamientos, porque no conocemos quién es Él, y la forma en la que actuamos es entonces algo que no es con un propósito, sino es solamente una forma de actuar, ¿no? Y esta razón es exactamente lo que está yendo en contra de Pablo, al decir que sí hay una culpa, sí hay una conciencia que está haciendo eso, ¿sí? La razón por la cual está mal todo esto, o sea, el hecho de que nosotros suprimamos la verdad, es porque nosotros, primeramente, al ser creados, somos una imagen de Dios, ¿sí? Como nos menciona Génesis 1, 27 y 28, que dice: y creó Dios a hombres a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, y aquí les dio unas tareas: 1, fructificad y multiplicaos; 2, llenar la tierra, que está dentro de esa misma fructificad, pero también vemos, está como un poquito distanciados. 3, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, ¿no? Y vemos esas cosas, y esas cosas no están lejos de lo que tenemos nosotros, como dicen afuera, por instinto. El multiplicarnos es algo que todos, absolutamente todos los hombres pueden hacer, con sus excepciones, pero que es el propósito que ellos tienen detrás, ¿no? Y que pueden ver en la humanidad que sigue creciendo y creciendo y creciendo. El hecho de fructificar también apunta a un punto de hacer crecer las cosas para bien, ¿sí? Entonces Dios provee absolutamente todo y nosotros tenemos que usarlo de una forma que esté para bien. Y sojuzgad y señoread los peces del mar y todo lo que está en la tierra. Implica primero el hecho de que nosotros estamos arriba de todo eso, ¿no? Y lo podemos ver porque ahorita nosotros dominamos el mundo. Y segundo es el hecho de que tenemos una responsabilidad como gobernantes de toda la tierra, en una forma de decirlo. Nosotros tenemos una responsabilidad con la misma tierra para protegerla, para poder seguir cultivándola, para llevarla por un buen lugar. Y entonces es sostener la imagen de quién es Dios que realiza todo eso. Dios crea y da fruto. Dios se multiplica a través de hombres que están a su imagen. Dios cuida de la tierra y Dios cuida de su creación. Y es hacer eso, hacer una imagen de Dios visible hoy y ahora. Y la otra objeción entonces sería: ¿cómo podría hacer esto yo si no conozco los mandamientos? Si no conozco el propósito de Dios. Y la respuesta es que el propósito se ve claramente. El llenar la tierra, claro. El cuidarla, claro. En el hecho de que hay control. Y aquí entonces hay que aclarar que el cargo de Pablo no es solamente ese. No es puramente cumplir ese propósito, sino es ver que ellos estaban negando más allá del propósito físico, estaban negando el espiritual, porque conocen a Dios, quien es espíritu, y entonces lo suprimen hasta dejar de conocerlo, ¿sí? Y hay que aclarar, el pecado no suprime la verdad
no suprime los planes de Dios en el sentido de que Él vaya y elimine sus planes, pero sí los suprime dentro de las personas, de modo que hay personas que se pierden para siempre. De modo que esas personas ya no pueden ver la verdad y llamarle verdad, sino que empiezan a llamar verdad a sus propios pensamientos y sus propios razonamientos, y su corazón deja de servir. Entonces, hay que ver cómo sucede esto, cómo sucede el que nuestro corazón vaya perdiéndose en idolatría, que vaya perdiéndose en injusticia. Y entonces este tema lo titulo El camino a la injusticia. Una vez que tenemos el cargo, que es con injusticia detenemos la verdad, tenemos que ver cómo sucede esto. Entonces, segundo punto, es conocieron a Dios. ¿Cómo sucede esto? Primeramente, tiene que verse el hecho de que lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se los manifestó. En otras palabras, tenemos que ver que el primer paso para poder asumir esa culpabilidad, para poder ver que la tenemos, es ver que sí conocimos a Dios. ¿Sí? Y esto lo hace Pablo diciendo 3 frases que están apuntando al hecho de conocerlo y están diciéndolo una y otra vez, de modo que se pueda hacer más claro en 3 puntos distintos. ¿Va? Entonces, 3 formas de la oración. Primeramente es lo que de Dios se conoce, que está haciendo referencia no a algo pasado, como de lo que de Dios se conoció, sino está haciendo referencia a algo presente, como diciendo lo que de Dios es conocible. O sea, algo que puede ser agarrado, que puede ser visto con los ojos y puede ser conocido. Es un conocimiento público. Ese es el punto de esta parte. Lo que de Dios se conoce, o sea, es un conocimiento público. Les es manifiesto. O sea, no se queda solamente afuera, sino que entra por los ojos, llega al cerebro, llega al corazón. Les es manifiesto conscientemente. ¿Sí? Entonces, implica a sus conciencias. Lo que de Dios es conocible implica que puede ser público, que es público. Lo que les es manifiesto implica que entra en la cabeza. Y el tercero, Dios, pues Dios se los manifestó. Y eso es quién lo hizo. ¿No? Dios es quien lo hace visible. No eres tú, no son tus habilidades que te hacen consciente de Dios, sino es Dios mismo, el cual mueve todo, el cual crea tu razonamiento, el cual crea tu vista, el cual crea tu oído y todos tus sentidos de modo que tú puedas percibirle, que le hay. ¿Sí? Y entonces decir que no conociste a Dios sería decirle a Dios mentiroso y decirle que Él estaba ocultándotelo. El entrenador de Michael Jordan decía que el hecho de que todos los basquetbolistas reciban y empiezan a decir, una vez que les preguntan cómo es que llegaron a ese lugar y den la información de forma libre, es porque ellos saben que una vez que la información está libre no tienen nada de qué preocuparse, de perder su empleo o algo así, porque a partir de eso implica también una respuesta. Entonces la liberan, pero falta una respuesta. Y eso hace Dios también. Dios lo expresa de forma libre, porque como dice 1 Timoteo 2:4, quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero ¿cómo vamos a actuar con esa verdad? Eso es dependiente de nosotros, en un sentido. Y entonces eso se aplica a todos los deportes, se aplica a todas las áreas de la vida, se aplica absolutamente todo, pero en especial se aplica el conocimiento de Dios. Entonces Salmos 19, versículo 1 nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. Dios está predicando,
está hablando con una voz clara y está diciéndonos, véanme. Y este conocimiento no es un conocimiento como específico, pero es un conocimiento esencial. Es como un artista que está realizando una obra, un lienzo en sus manos que se va formando. Ese artista que tiene un objetivo, tiene un tiempo de estudio, tiene un tiempo atrás y una vida que ha marcado todo, tiene una sabiduría, años y años de estudio. Y todo eso se ve en cada una de las pinceladas y lo empieza a trazar, de modo que tiene un valor esa obra por quién es él. Y entonces llega una persona y lo ve e indirectamente puede ver quién es el artista. Una vez que lo ve, es como que ve su firma, no solamente en una firma literal, sino que literal está observando quién es él, y eso se puede ver en toda su obra. Y ahorita tenemos de frente el mayor lienzo que existe. ¿Y qué vamos a hacer con eso? ¿No? Vamos a voltear y vamos a verlo. ¿Puedes verlo? Puedes verlo cuando escuchas cómo es que aves empiezan a cantar en la mañana. Puedes verlo cuando vas a la playa y empiezas a observar todo lo complejo de todos los organismos que están viviendo ahí. Puedes verlo cuando amanece otro día más. O oírlo cuando escuchas el sonido de las olas. ¿Puedes verlo? ¿O lo vas a negar? O, como los hombres que escribe este pasaje, vas a empezar a envanecerte en ciertas cosas. Tú. En su momento, en el siglo I, había un orador llamado Cícero, que era un orador romano, que afirmaba, seguramente él decía, no existe ninguna civilización que sea tan incivilizada como para negar la existencia de Dios. Y hoy en día tenemos millones de personas que lo hacen. En su momento agarraban cosas naturales, empezaban a distorsionarlas. Ahorita tenemos a personas que se llaman agnósticas, que proviene de una palabra que significa sin conocimiento, que esas palabras son todavía más corruptos porque intentando ser más modestos, van y dicen e ignoran el argumento de que Dios es quien se muestra. Y empiezan a decir que yo no podría conocerlo. Y empiezan a culpar a Dios cuando dicen que ellos no lo conocen. Porque Él no se me ha mostrado. Como dice Juan 1, versículo 3 y 4. Juan 1, versículo 3 y versículo 4. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz había alumbrado a todos. Y luego nos dice el versículo 9 y versículo 10, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El hecho de que no lo conozcan no significa que no vino. El hecho de que no lo conozcan está implicando la forma en la que actúa el impío, en la forma en que actúa la persona que no quiere verlo, que da vuelta como si el sol entrara por una ventana y tú volteas de modo que no tengas que despertarte por la mañana y tú cierras la persiana y continúas durmiendo porque no quieres ver esa luz. Y entonces el versículo establece también un tiempo y nos dice el versículo
20. Porque las cosas invisibles de Él, su poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Está estableciendo que fue a partir de la creación del mundo. Y a partir de ese momento y hasta ahorita, cada uno de los días está anunciando eso mismo. Y cada uno de los días está estableciendo que está Dios ahí. Como dice el Salmo 8, cuando veo tus cielos, las obras de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Está haciendo claro que existe ahorita. Y entonces tendríamos que preguntarnos, ¿es un conocimiento entonces que es interno dentro de nosotros? ¿O es algo que es solamente externo, que nosotros empezamos a observar a través de la creación? ¿Sí? Y entonces queremos tener una excusa, ¿no? De que no proviene de nosotros, ni está en nosotros. Y Romanos 2.15 ciertamente nos apuntaría que sí hay un conocimiento interno, ¿sí? Porque sí nos dice en Romanos 2, versículo 15, que mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, los gentiles, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia, una ley escrita en los corazones que da testimonio a las conciencias, y acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos. Personas que son gentiles todavía tienen conciencias que les apuntan a qué es lo que quiere hacer Dios y qué no. Y los empiezan a acusar y empieza a haber culpa. Es un conocimiento interno, pero ese no es el enfoque que está dando Pablo aquí. Pablo está concentrándose ahorita en lo externo. ¿Por qué? Porque personas que son tan duras apuntan a que no hay ninguna visión externa. Y entonces personas que buscan señales, que buscan milagros para poder creer, y si no, no creen, están siendo completamente refutadas aquí. Está siendo dicho directamente a ellas. Las cosas imposibles de ignorar. Las cosas externas son imposibles de ignorar para los ojos que buscan señales. Y los científicos que buscan conocimiento tienen el conocimiento más básico ahí. Y como dice Hechos 14:17, no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Entonces el científico ya tenía un conocimiento común, y el hombre común tiene el hecho de que tiene el testimonio de que ha sido lleno su corazón, que ha sido hecho feliz, que ha sido alimentado, que tiene gozo en esta vida, y luego ignoran de dónde proviene. Y si es algo bueno, proviene de mi esfuerzo. Y si es algo malo, sufrimos y luego le decimos que no escuchamos su voz. Y él está hablando claramente. Y del otro lado de la predicación de Pablo, había algunos que habían podido ver a Dios en la creación, como cuando va a Atenas, y entonces se encuentra personas que estaban haciendo una escultura al Dios no conocido. Y dice en Hechos 17:23, pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, en el cual estaba la inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es quien yo anuncio. Y Pablo estaba anunciando a personas que estaban viendo que existía Dios. También. Y había algunos que, habiendo visto la creación, no conocían una relación con él. Entonces, ¿qué nos muestra la creación? Nos muestra dos cosas. Nos muestra su eterno poder y deidad, que se muestran en el hecho de que está toda la creación perfecta, ¿no? Su deidad, o sea, su perfección, se está viendo en la perfección que tiene la creación, ¿no? Son millones de moléculas, millones de millones
están unidas de forma perfecta para formar mi cuerpo, para formar el tuyo. Y su eterno poder se ve porque fue desde el inicio y es quien comenzó con todo. Eterno poder, visible en la creación. Algo que no deberíamos de poder ver porque es invisible, se hace visible a través de la creación. Y entonces termina Pablo con este versículo diciendo, de modo que no tienen excusa. Y entonces esto nos apunta a que hubo una respuesta de hombres. Y el tercer punto es eso, no glorificaron a Dios. Punto 3, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. 21 y 22. Entonces, el arrepentimiento que es necesario es porque no le dimos gracias. Los romanos, que estaban en una cultura que estaba obsesionada con dar gracias, no le dieron gracias, sino que se inclinaron a sus pensamientos. Podría señalar el hecho de que ellos querían dar gracias y honor a las personas como una buena cultura. Y ahorita podemos ver a gente que se llama buena, como inherentemente buena, pero fallan en lo más básico. No dar gracias. Y mientras que tienen un conocimiento experiencial de Dios, no forman una relación con Él. Saben que existe Dios, pero sus corazones y sus pensamientos no tienen a Dios. La parte de suprimir la verdad que estábamos viendo en el versículo 18 es primeramente esto. Porque ellos, ¿sabes cómo reaccionan los demonios? Los demonios reaccionan según Santiago 2, versículos 19 y 20. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen, y aparte de eso, creen y tiemblan. Pero no sería justo compararnos con demonios por la razón de que nosotros no temblamos. Nosotros sabemos que existe Dios, pero los injustos, aún en el juicio, no temblarán. Y como nos muestra Apocalipsis 20:12, está comenzando el juicio y llega Dios y está frente a ellos, y ellos no se van a inclinar, sino que van a quedar separados. Ellos no van a andar temblando porque todavía se van a creer como superiores y como merecedores. Y supondríamos que tener un conocimiento de Dios, y aquí es donde entra la objeción, supondríamos que tener un conocimiento de Dios sería que obligatoriamente lo honraríamos. Pero aún Pablo podría no haberlo hecho. Si nos vamos a 2 Corintios 12, por ejemplo, nos menciona cómo es que Pablo es arrebatado al cielo. Pablo es llevado a una experiencia que no muchos han tenido, que es estar arrebatado, llevado a la presencia, ser lleno de conocimientos muy grandes, y la forma en la que él reacciona una vez que baja otra vez, dice, versículo 12:7, y para que la grandeza de las revelaciones, todo esto que él había adquirido, dice, no me exaltase desmedidamente, para que todo el conocimiento que había visto de Dios no hiciese que yo me exaltase a mí mismo. En desmedida me fue dado un aguijón en la carne. Me fue dado una enfermedad, un dolor. Me fue dado un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Siendo abofeteado, no se enaltecería en sobremanera. Y había rogado a Dios que se lo quitase, y luego que descubre por qué es que lo tenía ahí, dice, gracias a Dios. Entonces, él, al ser humillado de forma física, él entonces comprende que él no es Dios, que eso que conocía no era de parte de él, sino era de parte de Dios.
El salmista, en el Salmo 119, versículo 71, dice: bueno es haberme sido humillado para que aprendiese, ¿no? Salmo 119, versículo 71. Dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y entonces la humillación es un medio por el cual aprende. Y otra forma de escribir esto sería: bueno es haber sufrido para que aprendiese. Entonces, ellos, los personajes del Romanos 1, eran soberbios y estaban llenos de sí mismos y estaban llenándose cada vez más de sí mismos. Y la respuesta es humillarse. Dios se resiste al soberbio, pero Él da gracia al humilde. Y entonces podemos tener un Dios enorme, pero solamente depende de qué tan pequeños somos nosotros. ¿Sí? Supón que conoces a Dios. Supón que vas a la congregación cada domingo, que todo el tiempo estás ahí acercándote y estás leyendo las escrituras, estás leyendo la Biblia, estás viendo la forma en la que Dios actúa, estás como el fariseo en Lucas 18, orándole a Dios. Estaba orándole a Dios y le estaba diciendo: gracias, porque no soy como otros hombres. Ayuno 2 veces y doy diezmo de todo lo que gano. Vives una buena vida, ayudas a mucha gente, estás consciente y diciendo: yo estoy haciendo bien. Mueres y llegas de frente a Dios y Dios te dice: yo no te conocí. Y no comprendes y tu mente no agarra el hecho de que todo lo que hiciste, todo estaba siendo enfocado en ti y en algo más y no en Dios. Y no te das cuenta que nunca viste a Dios y solo estabas en tus razonamientos. La parte contraria, la forma en la que actuaron ellos, es que se envanecieron, empezaron a preocuparse por sus pensamientos más. Una vez que conocieron a Dios, yo y mis pensamientos. Y su corazón entonces fue que dejó de servir. Y eso sucede con cada uno de nosotros. Si le dejamos, y entonces perdemos la sensibilidad a Dios. Y entonces empezamos a creer que es por nosotros. Y la habilidad de ver a Dios se pierde. La sensibilidad de nuestro corazón va desapareciendo cuando no reconocemos la verdad. Así que no demos tiempo a la falsedad. Ellos dicen, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y aquí llega el cuarto y último punto, versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y entonces degeneraron el contraste de la realidad. Y ahora lo que no era real parecía real. ¿Sí? Porque ¿qué podría hacer que cambiáramos gloria por algo que va a morirse? Algo que va a acabar. Los griegos llegaron a la idolatría porque ellos hacían imágenes de hombres y deidades en forma de hombres. Los egipcios hacían deidades en forma de animales y los griegos se burlaban de ellos. Pero estaban exactamente igual porque ambos estaban haciendo un cambio. Ahorita personas van y entregan sus vidas a su trabajo, van y entregan sus vidas a objetivos, van y entregan sus vidas a su pareja. Y uno ve mal lo que está haciendo el otro y empieza a decir: no puedo creer que eso te hace feliz. Y son exactamente iguales.
aún aquel que se entrega a la religión, es exactamente igual. Y como nos dice en Isaías 44, que ellos estaban creando ídolos, y estaban esos ídolos tan fuertes, que dice en el versículo 18 y 19, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para ver, y su corazón para no entender. Cerraron sus ojos y su corazón, como en este versículo, en Romanos 1, se envanecieron en sus pensamientos y su corazón fue entenebrecido. Y versículo 19 de Isaías 44, no pueden discurrir para consigo, no tienen sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco del árbol. Tienen un tronco, lo cortan a la mitad, y una parte es para hacer el ídolo sobre el cual van a poner un altar, y del otro lado la otra parte es para quemar y asar, y esa parte se consume en el fuego. Ellos están observándola consumirse y cocer su comida mientras ellos están alabando a su ídolo, y no se dan cuenta que son exactamente iguales. Y hombres hoy dedican sus cosas, sus vidas, a cosas menores, y miran el trabajo y la pareja y gozar y entretenerse con películas, y sus objetivos todos son creados por ellos, y un día están ahí y otro día son como la otra mitad y desaparecen. No hagas esto. Quien sea que escuchas, no hagas esto. Para terminar, todo lo que construye Pablo aquí es un camino de injusticia. Todo lo que construye después, entre el versículo 26 y 27, es un hombre corrompido. Versículos siguientes, corrompido por conducta sexual desordenada. Y todo para el público de aquí, para los integrantes de la iglesia judíos, podía parecer que hacía referencia solamente a los gentiles, porque todas esas cosas eran conocidas de ellos, que no seguían a Dios, que eran desmedidamente sexuales. Todo implicaba a ellos. Pero va, y lo que está haciendo Pablo es que está haciendo un argumento más grande, que termina el argumento a los gentiles en el versículo 2:1, cuando dice, por lo cual tú eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Y construye este argumento de modo que podamos decir, ellos están mal. Los judíos que puedan decir, ellos son gentiles que están mal. Pero en lo que tú estás juzgando, te condenas a ti mismo porque tú haces lo mismo. No dudemos entonces que está poniendo la condenación a la cara de las personas, que está poniéndolo de frente a ti, y tú dices, es cierto. Y que veas así que no hay una escapatoria, que tanto judíos como gentiles tenían exactamente el mismo peso de maldad. Cambiaron la gloria. Hace referencia a dos pasajes que estaban en las escrituras judías. En el Salmo 106:20, que dice, así cambiaron su gloria por la imagen de un buey. Así cambiaron. Como lo que menciona el Romanos 1, versículo 23, y cambiaron la gloria. Salmo 106, versículo 20. Así cambiaron su gloria por la imagen.
cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen. Y hace referencia a Éxodo 32, cuando cambian por el becerro de oro. Y luego Jeremías 2:11. Mi pueblo ha cambiado a su glorioso Dios por ídolos inútiles. Ambos dirigidos a Israel. Entonces tú, cristiano que escuchas, o tú, no conocedor de Dios, si escuchas, están igual. Y deja dos preguntas entonces. ¿Sabes que hay un Dios? ¿Sabes que hay un Dios? ¿Le conoces? Y si tu respuesta es, sí hay un Dios, pero no le conozco, entonces, qué bueno. Acércate y conócele. Y si tu respuesta fue, sí hay un Dios, y sí le conozco, pero hago estas cosas, entonces date cuenta que eso tiene que llevarte a un arrepentimiento. Y que tienes que abandonar todo, absolutamente todo lo que has hecho con tu fuerza. De modo que sea Dios quien salva. No tengas ninguna duda, tú estás aquí dentro. Tú eres una de estas dos personas. Y este pasaje describe nuestros corazones de modo que podamos entenderlos más. Y que podamos ver que esto está pasando por millones de corazones. Y que actuemos. Entonces, conclusión. Conoce y da a conocer. 1. Que Dios se presentó a todos los hombres. Y lo cambiaron, haciéndose merecedores de ira. 2. Todos los corazones por sí solos están oscurecidos. Todos están negros y no pueden ver. Y el único que puede iluminar y limpiar sus corazones es Jesús, a través de su obra redentora. 3. La única justicia que podemos tener viene de Dios y se ha revelado aparte de toda acción. Como dice el 3:21, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. En Jesucristo, libre para todos los que creen. Entonces hay una urgencia a predicar y conocer estas tres cosas por nuestras vidas y la de todo el mundo. Acompáñame a orar. Padre, gracias porque tú nos revelas en tu palabra todo lo que quieres que conozcamos, porque nos das un conocimiento vivo y real para que veamos que no somos perfectos y que somos incluso menos que imperfectos, que rechazamos lo más perfecto que existe teniéndolo de frente, que nuestro corazón está tan negro sin ti. Pero ayúdanos a que tú seas aquel que está iluminando, Padre. Ayuda a que te veamos más claramente hoy y cada uno de los días de nuestra vida. Ayuda a que cualquiera que no haya escuchado ahorita, que pueda llegar tu mensaje y que los corazones se emblandezcan y que no digan que no quieren escuchar de ti, que no escuchen este juicio justo y le llamen injusto, sino que le llamen como que proviene de ti y que eso se haga real en sus corazones. Padre, tú sé quien lleva esa obra y ayúdanos a formar parte de ello. En el nombre de Dios Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Gracias porque te esperaste más de una hora. Espero que esto pueda ayudarte primeramente a cambiar tu corazón, a ver en dónde estás tú, y segundamente a que también puedas transmitirlo afuera. Ese es el objetivo, siempre. Jesús envió a ser discípulos. Primero, hacerlo nosotros y luego a hacerlos. ¿Sí? Entonces hay que conocer lo que estamos predicando y que sea lo más real que existe.
Entonces, quien quiera que tú seas, los amo y cuídense. Y la próxima semana va a haber otro estudio más. Entonces, hasta luego.